Hay algo que nadie te contó sobre Elvis Presley. No está en los documentales. No está en las biografías. No está en las canciones que todavía suenan en las estaciones de radio cada domingo por la tarde. Está en los silencios. En los momentos en que las cámaras dejaban de grabar. En las madrugadas que nadie presenció. En las habitaciones donde él se quedaba solo, y no siempre estaba solo. Porque hay algo que Elvis describió con una voz que le temblaba. Algo que sus personas más cercanas escucharon con incredulidad. Algo que, cuando lo conoces, te hace preguntarte si alguna vez en tu vida, tú también lo has sentido. Una figura. Un hombre. Un hombre con sombrero. Que aparecía cuando nadie más estaba. Que lo observaba desde las sombras. Que no hablaba. No amenazaba. No se movía. Solo, estaba ahí. Y eso, a veces, es lo más perturbador de todo. No lo que grita. No lo que golpea. No lo que destruye. Sino lo que simplemente, permanece. Lo que te mira. Lo que te espera. Lo que sabe algo sobre ti que tú mismo no quieres ver. Quédate aquí conmigo esta noche. Porque lo que vas a descubrir en los próximos minutos no es solo la historia de un hombre famoso perseguido por una presencia inexplicable. Es algo mucho más cercano a ti. Es algo que tal vez, lleva mucho tiempo esperando que lo veas. Imagínalo por un momento. Estás en la cima. Eres el hombre más famoso del mundo. Tu voz mueve multitudes. Tu nombre está escrito en luces de neón por todo el país. Millones de personas te aman sin conocerte. Y sin embargo, en la oscuridad de tu cuarto, cuando se apagan todas las luces y el último asistente cierra la puerta con cuidado, cuando el silencio del hotel o la mansión o el camerino finalmente llega. No estás solo. Hay alguien ahí. Eso era lo que vivía Elvis Presley. Elvis Aaron Presley nació el 8 de enero de 1935 en Tupelo, Mississippi. Nació en una pequeña casa de madera, en una familia pobre, en un mundo que no esperaba nada de él. Y sin embargo, desde pequeño, algo lo diferenciaba. No solo su voz. No solo su talento. Era algo en sus ojos. Quienes lo conocieron de niño decían que tenía una mirada distinta. Como si estuviera viendo algo que los demás no podían ver. Como si cargara algo invisible que los demás no podían sentir. Y eso nunca se fue. Con el tiempo, el mundo descubrió a Elvis. La música lo catapultó. La fama lo envolvió como una tormenta. Pero en medio de toda esa luz pública, había una oscuridad privada que pocos conocían. Una presencia que lo seguía. Las personas más cercanas a él comenzaron a notar algo extraño. En ciertos momentos, Elvis se quedaba mirando un punto fijo en el cuarto. Un rincón. Una esquina. Una sombra. Y cuando le preguntaban qué veía, él respondía con palabras que dejaban a todos sin saber qué decir. Hay alguien ahí. Un hombre. Con sombrero. No sé quién es, pero sigue ahí. Algunos pensaron que era el estrés. Otros, que era el cansancio de una vida que corría demasiado rápido. Pero hubo quienes lo tomaron más en serio. Porque Elvis no era una persona que inventara cosas. Era un hombre profundamente espiritual. Un hombre que leía sobre la vida, sobre la muerte, sobre el alma. Un hombre que creía, con toda la fuerza de su corazón, que había algo más allá de lo visible. Y esa presencia, esa figura silenciosa con sombrero, no era algo que él pudiera simplemente ignorar. Lo seguía. Y ahora necesito preguntarte algo. ¿Quién era ese hombre? Porque esa es la pregunta que ha flotado durante décadas en los pasillos de Graceland, en las memorias de quienes convivieron con Elvis, en los libros que pocos se atreven a abrir. ¿Era una entidad? ¿Era algo que venía del más allá, del otro lado de esa frontera que no podemos cruzar en vida, pero que a veces se acerca a nosotros desde el otro lado? ¿Era una manifestación de su propia mente? ¿Una parte de él mismo tomando forma, como si su interior necesitara hablarle de una manera que sus pensamientos normales no podían? ¿Era un mensaje espiritual? ¿Algo enviado desde un lugar que no tiene nombre, que no tiene dirección, pero que existe de todas formas? ¿O era algo más cercano a ti y a mí de lo que creemos? No te voy a dar una respuesta fácil. Porque las respuestas fáciles no despiertan el alma. Solo la adormen. Lo que sí te voy a decir es esto. Elvis sabía que esa figura significaba algo. No era un espanto al azar. No era una coincidencia. Cada vez que aparecía, pasaba algo importante. Cada vez que esa sombra se materializaba en un rincón de su vida, Elvis estaba en un cruce de caminos.
Como si la presencia supiera cuando el más la necesitaba. O cuando el más se negaba a ver lo que tenía que ver. Déjame llevarte a través del tiempo. Hay un momento particular que quiero que imagines. Es 1958. Elvis tiene 23 años. Está en el punto más alto de su primera ola de fama. Pero ese año, su mundo se rompe por dentro de una manera que ningún escenario, ningún aplauso, ninguna canción podría reparar. Ese año, su madre muere. Gladys Presley. El centro de su universo. La mujer que lo había traído al mundo, que lo había amado cuando no había nada que amar excepto la promesa de algo grande que aún no llegaba. La mujer cuyo nombre él pronunciaba con una suavidad que no usaba para ninguna otra palabra. Se fue. Y Elvis quedó destrozado de una manera que muy poca gente vio. Porque ante el mundo, tenía que seguir siendo Elvis. Tenía que seguir brillando. Pero por dentro, había un vacío tan grande que el silencio dolía. Y fue en esa época que la presencia comenzó a ser más frecuente. El hombre del sombrero. Apareciendo en los momentos más oscuros. No para asustar. No para amenazar. Sino como si observara. Como si estuviera ahí para algo que Elvis aún no podía entender. Luego viene otro momento. Elvis regresa del ejército. Ha servido a su país en Alemania. Ha perdido a su madre. Ha vivido lejos del escenario. Y cuando vuelve, algo en él ha cambiado. No solo por fuera. Por dentro. Hay algo más serio en su mirada. Algo más buscador. Algo que ya no se conforma con la superficie. Y la presencia sigue ahí. Sigue observando. Como si esperara que Elvis llegara a una comprensión que todavía se le escapaba. Los años siguientes, Elvis se sumerge en la espiritualidad. Lee con voracidad. Busca respuestas en la filosofía, en las tradiciones antiguas, en los libros que hablan del alma, de la conciencia, de los planos de existencia que no vemos pero que siempre están ahí. Y mientras más busca hacia afuera, más frecuente se vuelve la presencia. Como si el hombre del sombrero supiera que Elvis estaba cerca de algo. Que estaba a punto de entender algo. Y que la respuesta no estaba en ningún libro. Estaba en él. Aquí necesito pausar. Necesito que respires. Y necesito que consideres algo que tal vez nadie te ha dicho con estas palabras. A veces, las cosas que más nos perturban son las que más sabiduría guardan. A veces, lo que huimos toda la vida es exactamente lo que necesitábamos enfrentar. A veces, las presencias no vienen a destruirnos. Vienen a recordarnos algo que olvidamos. Piénsalo por un momento. En tu propia vida. Sin importar quién eres, dónde vives, qué has vivido. ¿Cuántas veces has sentido algo que no podías explicar? ¿Cuántas veces te has girado hacia un rincón del cuarto sin saber por qué? ¿Cuántas veces, en el silencio de la noche, has sentido que algo invisible te rodeaba? No con miedo, necesariamente. Sino con una especie de presencia. De peso. De significado que no podías nombrar. ¿Cuántas veces el pasado ha regresado a ti sin que lo llamarás? En forma de recuerdo. En forma de sueño. En forma de una emoción que aparece de la nada y te deja sin entender de dónde vino. Eso no es locura. Eso no es debilidad. Eso es el alma hablándote en el único idioma que todavía no aprendemos a escuchar. Y Elvis lo sabía. O al menos, lo intuía. El problema era que, como muchos de nosotros, no sabía cómo responder. Hay algo que pocas personas comprenden sobre la fama. Especialmente sobre una fama como la de Elvis. Cuando eres amado por millones, hay una paradoja terrible que nadie te advierte. Cuantas más personas te conocen, más solo puedes sentirte. Porque el mundo te ve de una forma que no siempre coincide con lo que eres. Te ven como una imagen. Como un símbolo. Como una canción. Y tú, el ser humano real que vive detrás de todo eso, a veces no sabe ni dónde encontrarse. Elvis vivía con ese peso. El peso de ser siempre el rey. El peso de no poder caminar por la calle sin desaparecer en la tormenta del reconocimiento. El peso de relaciones que a veces se sentían más como escenarios que como verdaderos refugios. Y debajo de todo ese peso, había una herida antigua. Una herida que venía desde la infancia. Desde la pobreza. Desde el miedo. Desde la pérdida de Jesse Garon, el hermano gemelo que murió al nacer y cuya sombra Elvis cargó toda su vida sin poder hablar de ello con facilidad. Imagínate llegar al mundo con esa carga. Llegar al mundo sabiendo que hay una parte de ti que no llegó. Una parte que quedó en el otro lado.
¿Y si el hombre del sombrero estaba conectado con eso? ¿Y si esa presencia silenciosa era una manifestación de todo lo que Elvis nunca había podido soltar? Todo lo que guardó sin procesar. Todo lo que enterró bajo las canciones, bajo el escenario, bajo la imagen del rey que el mundo necesitaba que fuera. ¿Y si esa figura venía a decirle, aquí estoy? Sigo aquí. No te he olvidado. Pero tampoco te voy a dejar ir hasta que me veas. Y aquí, amigo mío, es donde este viaje se vuelve tuyo. Porque el hombre del sombrero no es solo la historia de Elvis. Nunca lo fue. En las tradiciones espirituales más antiguas del mundo, en los pueblos que vivían más cerca de la tierra y más lejos del ruido, siempre hubo una comprensión de que los seres humanos cargamos más de lo que vemos. Cargamos memorias que no son solo nuestras. Cargamos heridas que vienen de antes de nosotros. Cargamos versiones de nosotros mismos que en algún punto del camino quedaron atrás, asustadas, solas, sin que nadie volviera a buscarlas. Y esas partes no desaparecen. Se quedan esperando. A veces se manifiestan en sueños perturbadores. A veces en sensaciones inexplicables. A veces en patrones de vida que se repiten sin que entendamos por qué. A veces en relaciones que siempre terminan de la misma manera. A veces en una tristeza que no tiene nombre claro pero que siempre está ahí, como una sombra detrás de tus mejores momentos. ¿Te suena familiar alguna de esas cosas? El hombre del sombrero, en su significado más profundo, puede representar muchas cosas. Puede ser el pasado que no hemos resuelto. Esas situaciones que creímos haber dejado atrás pero que en realidad solo enterramos. Y lo enterrado no muere. Fermenta. Se transforma. Y a veces regresa de maneras que no esperamos. Puede ser las emociones que no nos permitimos sentir. El dolor que se tragó sin llorar. La rabia que se guardó por respeto o por miedo. El amor que no se dijo a tiempo. Las emociones que no se liberaron encontraron una manera de existir de todas formas. Y a veces esa manera se siente como una presencia externa. Puede ser las partes del alma que quedaron olvidadas. Esa versión de ti que tenía sueños que se abandonaron. Esa versión que alguna vez creyó en algo con fuerza y luego dejó de creer. Esa versión que fue lastimada y decidió que era más seguro no volver a sentir. O puede ser una señal de despertar. Una invitación del universo. Una presencia que dice, ya es tiempo. Ya es tiempo de voltear. Ya es tiempo de ver lo que has estado evitando. Ya es tiempo de regresar a ti. Y ahora sí necesito preguntarte algo directamente. No como espectador. Como ser humano que vive, que siente, que carga su propia historia. ¿Y si esa presencia también ha estado en tu vida? No necesariamente como una figura visible. No necesariamente como un hombre con sombrero en la esquina de tu cuarto. Sino como algo que reconoces cuando te sientas en silencio demasiado tiempo. Como ese pensamiento que regresa sin invitación. Como esa imagen de algo que pasó hace años y que de repente, en el momento menos esperado, aparece en tu mente con una claridad que duele. Como esa sensación de que algo en tu vida no está terminado. Que hay una conversación que nunca se tuvo. Una despedida que nunca llegó. Un perdón que todavía vive atascado en algún lugar entre tu garganta y tu corazón. ¿Hay algo en tu pasado que sigue apareciendo? No como castigo. No como maldición. Sino como una puerta que sigue entreabierta porque todavía hay algo del otro lado que necesitas recoger. Una lección. Una verdad. Una parte de ti mismo que dejaste atrás porque en ese momento no sabías cómo llevarla contigo. Quiero que lo pienses de verdad. No lo analices. No lo juzgues. Solo déjalo aparecer. ¿Qué o quién es el hombre del sombrero en tu propia vida? Esta parte del viaje es la más importante. Y necesito que la escuches con el corazón abierto. Elvis Presley murió el 16 de agosto de 1977. Tenía 42 años. Una vida que por fuera parecía lo que todos sueñan tener. Dinero. Fama. Amor del mundo entero. Gracelán. Los Cadillacs. Las luces de Las Vegas. Las multitudes que lloraban de emoción con solo escuchar su nombre. Y por dentro, un hombre profundamente solo. Un hombre que buscó en demasiados lugares equivocados la paz que nunca encontró. Porque la paz no estaba en ninguno de esos lugares. Estaba en él. Estaba en la disposición de voltear, finalmente, y ver lo que la presencia silenciosa llevaba años tratando de mostrarle. Estaba en soltar el peso. No en cargarlo mejor. Estaba en sanar las heridas en lugar de cubrirlas con más éxito,
más actuaciones, más noches que nunca terminaban. Elvis no pudo hacer eso. No es un juicio. No es una crítica. Es simplemente la tragedia de un alma hermosa que llegó a este mundo con demasiado peso y con muy poca guía para saber cómo soltarlo. Pero tú estás aquí ahora. Tú estás escuchando esto en este momento. Y eso no es una coincidencia. Nada de lo que llega a ti en el momento exacto que lo necesitas es una coincidencia. Y lo que quiero que entiendas, con toda la profundidad que estas palabras pueden contener, es esto. Tú todavía tienes tiempo de hacer lo que Elvis no pudo. Tú todavía puedes voltear y ver. Tú todavía puedes soltar. Tú todavía puedes sanar. Hay una mentira que el mundo nos enseñó sobre el pasado. Nos enseñó que el pasado es algo que dejamos atrás. Que el tiempo lo cura todo. Que con los años, las heridas simplemente se van. Pero si eso fuera verdad, ¿por qué hay personas que a los 50 años siguen reaccionando con el dolor de los 8? ¿Por qué hay amores que terminaron hace una década y todavía duelen como si fueran ayer? ¿Por qué hay conversaciones que nunca se tuvieron que siguen vivas en la garganta como si estuvieran esperando ser dichas? El tiempo no cura. El tiempo solo avanza. Lo que cura, es la decisión de ver. De voltear con valentía hacia lo que duele y decirle, aquí estoy. Ya no huyo de ti. ¿Qué viniste a enseñarme? Eso es liberación. No es olvidar. No es borrar. No es fingir que lo que pasó no pasó. Es transformar. Es tomar lo que fue una herida y convertirlo en sabiduría. Tomar lo que fue una pérdida y convertirlo en comprensión. Tomar lo que fue una presencia oscura y misteriosa, y finalmente darle la cara. Porque cuando le das la cara, cuando te detienes y en lugar de huir te giras hacia ella, algo extraordinario sucede. La presencia cambia. Lo que parecía amenazante se vuelve familiar. Lo que parecía oscuro comienza a tener forma. Y lo que creíste que venía a destruirte, resulta que venía a entregarte algo. Quiero contarte algo que siento profundamente verdadero. El hombre del sombrero que Elvis veía. Esa figura silenciosa que aparecía en los momentos más oscuros, en las noches más largas, en los cruces de caminos más importantes de su vida. No era un enemigo. Era un mensajero. Era la parte de Elvis que llevaba toda una vida esperando ser vista. Esperando ser reconocida. Esperando que el hombre que vivía detrás del rey se detuviera lo suficiente para preguntar, ¿qué me estás intentando decir? Era Jesse Garon, el hermano que nunca llegó, cuya ausencia creó un vacío que Elvis intentó llenar con música, con amor, con excesos, con espiritualidad, con búsqueda constante. Era Gladys, su madre, cuya pérdida rompió algo en el que nunca terminó de sanar. Era el niño pobre de tu pelo que aprendió desde pequeño que el mundo podía quitarte lo que más amaba sin avisar, y que por eso nunca volvió a soltar el miedo por completo. Era todo eso junto. Y al mismo tiempo, era algo más. Era un llamado. Un llamado a detenerse. A respirar. A dejar de correr hacia el siguiente escenario, hacia la siguiente canción, hacia la siguiente noche en que el aplauso del mundo pudiera silenciar por un momento el grito interior. Era un llamado a regresar a casa. No a Gracelán. A la casa que está adentro. Esa que siempre está ahí, esperándote, sin importar cuánto tiempo lleves sin visitarla. Y ahora, con todo lo que hemos recorrido juntos en este viaje, necesito que consideres algo. Lo que persiguió a Elvis. Lo que apareció en las sombras de su vida más íntima. Lo que él nunca terminó de entender del todo. Puede que tú sí puedas entenderlo. Puede que este vídeo no llegó a ti por casualidad. Puede que algo en ti necesitaba escuchar exactamente estas palabras en exactamente este momento. Porque tú también tienes un mensajero. No necesariamente un hombre con sombrero en la esquina de tu cuarto. Pero algo que regresa. Algo que no termina de irse. Algo que toca a la puerta de tu conciencia en las horas más silenciosas. ¿Cuál es esa persona que no has perdonado y cuyo recuerdo sigue apareciendo en tu mente? ¿Cuál es esa versión de ti mismo que dejaste atrás en algún punto del camino y que de vez en cuando regresa para preguntarte si todavía la recuerdas? ¿Cuál es ese sueño que enterraste porque te dijeron que no era posible, pero que sigue vivo en algún lugar dentro de ti, esperando que alguien le dé permiso de existir? ¿Cuál es ese dolor que guardaste porque no sabías cómo soltarlo, y que se ha instalado tan profundamente en tu cuerpo que ya ni siquiera lo reconoces como dolor, solo como una forma de ser? Eso es tu mensajero. Y tiene algo para ti. Quiero enseñarte algo. No es complicado.
No requiere nada especial. No necesitas ir a ningún lugar ni comprar nada ni hablar con nadie. Solo requiere valentía. La valentía de quedarte quieto. La valentía de no distraerte. La valentía de voltear hacia lo que has estado evitando y decirle, con toda la calma que puedas reunir: aquí estoy. Ya no huyo. Muéstrame lo que necesito ver. Esta noche, o mañana, o cuando sientas que estás listo, encuentra un momento de silencio verdadero. No con música de fondo. No con el teléfono cerca. No con la televisión encendida en la habitación de al lado. Silencio. Y en ese silencio, pregúntate: ¿qué es lo que más evito pensar? ¿Qué es lo que más me cuesta soltar? ¿A quién o qué sigo esperando que cambie para poder yo sentirme libre? ¿Qué parte de mi historia me pesa más? No para torturarte con esas respuestas, sino para verlas. Porque lo que se ve, se puede soltar. Lo que se nombra, pierde su poder de perseguirte desde las sombras. Lo que se enfrenta con amor, se transforma. Eso es lo que Elvis nunca pudo del todo. Y eso es lo que tú puedes elegir hacer hoy. Hay algo que necesito que comprendas en lo más profundo de tu ser. Las cosas que no sanamos no desaparecen. Se quedan. Se transforman. Se convierten en las cadenas invisibles que llevamos sin darnos cuenta. ¿Cuántas decisiones en tu vida han estado guiadas por un miedo antiguo que ni siquiera recuerdas de dónde viene? ¿Cuántas relaciones has vivido repitiendo un patrón que ya viste antes, que ya dolió antes, pero que de alguna manera volviste a elegir sin entender por qué? ¿Cuántas veces te has alejado de algo que querías profundamente porque una voz dentro de ti decía que no lo merecías? ¿Y de dónde venía esa voz? ¿Cuándo aprendiste a escucharla? Esas son las cadenas invisibles. Y no te las pusiste tú. Alguien te las puso cuando eras demasiado pequeño para entender lo que pasaba. O la vida te las puso en un momento de pérdida que no supiste cómo procesar. O el mundo te las puso poco a poco, tan despacio, que ni siquiera sentiste cuando se fueron cerrando. Pero lo más importante que necesitas entender es esto: no tienes que seguir usándolas. Nunca fue tu destino cargarlas para siempre. Solo fue lo que aprendiste a hacer porque nadie te mostró otro camino. Pero hoy, aquí, en este momento, se te está mostrando otro camino. No puedes avanzar si sigues cargando lo que ya terminó. No puedes despertar si sigues huyendo de ti mismo. La liberación comienza cuando decides soltar. No mañana. No cuando las condiciones sean perfectas. No cuando hayas resuelto todo lo demás primero. Ahora. Con todo lo incompleto que estás. Con todas las preguntas sin respuesta que cargas. Con todo el miedo que todavía sientes. La liberación no viene cuando ya no tienes miedo. Viene cuando decides caminar a pesar del miedo. Quiero que te imagines algo. Imagina que pudieras regresar al pasado. No para cambiar nada. No para evitar el dolor. No para tomar decisiones distintas. Solo para ver. Para ver ese momento en que algo se rompió. Para ver a la versión de ti que estaba ahí, sola, sin saber qué hacer con lo que estaba sintiendo. Y ahora imagina que puedes caminar hacia esa versión de ti. Que puedes sentarte a su lado. Que puedes poner tu mano en su hombro con la misma ternura con que pondrías la mano en el hombro de un niño asustado, de un amigo querido, de alguien a quien amas profundamente. Y que puedes decirle: ya pasó. Sobreviviste. Y lo que sobreviviste te hizo más fuerte de lo que imaginas. No tienes que seguir cargando esto solo. Yo vine a buscarte. Vine a traerte de regreso. ¿Sientes algo al imaginar eso? ¿Hay algo en tu pecho que se mueve? Eso es tu alma reconociéndose. Eso es una parte de ti que llevaba mucho tiempo esperando ser vista, finalmente sintiendo que alguien voltea hacia ella. Eso eres tú regresando a ti. Y ahora quiero que entiendas algo sobre Elvis. Sobre el hombre del sombrero que lo persiguió toda su vida. Esa presencia no era una maldición. Era una invitación. Era esa parte de Elvis que lo seguía a todos lados porque no quería ser abandonada. Que aparecía en los momentos más oscuros porque era entonces cuando más necesitaba ser vista. Que permanecía en silencio no para asustarlo, sino porque estaba esperando que él se detuviera lo suficiente para escuchar lo que no se puede decir con palabras. El hombre del sombrero era Elvis. Era la parte de Elvis que nunca encontró paz. La parte que cargaba a Jesse Garon, al niño de tu pelo, al hijo que perdió a su madre, al hombre que buscó amor en todos los lugares equivocados porque nadie le enseñó a buscarlo primero en sí mismo. Y esa parte nunca fue su enemiga. Era su guía. Era la señal de que había algo por sanar.
Era un llamado a despertar que desafortunadamente nunca fue respondido de la manera que el alma de Elvis necesitaba. Pero el tuyo sí puede serlo. Hay algo que quiero que sientas antes de que termine este vídeo. Este momento exacto en que estás aquí, escuchando estas palabras, con toda tu historia a cuestas y toda tu vida por delante. Este momento no es casual. Nada llega a ti en el momento exacto que lo necesitas sin una razón. Puede que en este momento estés cargando algo pesado. Puede que haya una situación en tu vida que no termina de resolverse. Puede que haya alguien a quien extrañas o de quien necesitas soltarte. Puede que haya una decisión que has estado posponiendo porque el miedo pesa más que las ganas. O puede que simplemente sientas que hay algo más. Que la vida que vives no es toda la vida que podrías vivir. Que hay una versión de ti más libre, más plena, más en paz, que existe en algún lugar adentro y que está esperando ser liberada. Sea lo que sea que trajo estas palabras a tu vida hoy. Confía en ello. No tienes que entender todo de inmediato. No tienes que resolver todo esta noche. Solo tienes que dar el primer paso. Y el primer paso es el más simple y al mismo tiempo el más valiente de todos. Decidir ver. Decidir que ya no vas a huir de lo que sientes. Que ya no vas a enterrar lo que duele. Que ya no vas a fingir que el pasado no existe. Sino que vas a voltear hacia él con la misma ternura y la misma compasión con que voltearías hacia un ser querido que está sufriendo. Porque eso es exactamente lo que el pasado es. Una parte de ti que sufrió. Y que merece ser vista. Y que merece ser liberada. Llegamos al final de este viaje. Y sin embargo, lo que comienza aquí adentro de ti, eso apenas empieza. Quiero que te lleves algo muy claro de todo lo que hemos recorrido juntos. El hombre del sombrero no era el villano de la historia de Elvis. Era su testigo más fiel. Era la parte que nunca se rindió. La parte que siguió apareciendo aunque fuera ignorada. La parte que sabía que algún día, en algún momento, Elvis finalmente se giraría y diría: está bien, ya estoy listo para ver. Ese momento no llegó de la manera que pudo haber llegado. Pero el tuyo sí puede llegar. Y si estás aquí, escuchando estas palabras, en este preciso instante de tu vida, yo creo que ya está llegando. Porque las almas que están listas para despertar no llegan por accidente a vídeos como este. Las almas que están listas para sanar no escuchan estas palabras sin sentir algo moverse adentro. Y si algo se movió en ti mientras escuchabas esto, si algo resonó, si algo te hizo pensar en alguien, en algo, en algún momento de tu vida que todavía vive dentro de ti esperando ser resuelto, entonces escucha lo que ese movimiento te está diciendo. No lo analices. No lo dudes. Solo escúchalo. Porque eso eres tú. La parte más profunda de ti. La que sabe lo que necesitas aunque la mente lo complique. La que siempre ha sabido cuál es el camino aunque el miedo haya hecho difícil caminarlo. La que no ha dejado de esperar que finalmente decidas regresar a casa. Y antes de que cierres este vídeo, quiero decirte algo. No como narrador. No como guionista. No como voz de un canal de YouTube. Sino como la voz de algo que de alguna manera encontró el camino hacia ti hoy. No estás solo. Nunca lo estuviste. Todo lo que has vivido, todo lo que has cargado, todo lo que has perdido y todo lo que has encontrado, todo lo que te ha roto y todo lo que te ha reconstruido, todo eso ha tenido un propósito. No siempre visible. No siempre comprensible. No siempre justo según lo que nosotros entendemos por justicia. Pero un propósito al fin. Y ese propósito eres tú. La versión de ti que emerge del otro lado de todo eso. Más sabio. Más compasivo. Más libre. Más tú. El pasado no vino a destruirte. Vino a formarte. Y la presencia que has sentido toda tu vida, esa que aparece en los silencios, en los sueños, en los momentos en que la guardia baja y el alma habla. No vino a perseguirte. Vino a ayudarte a regresar a ti. Gracias por caminar conmigo en este viaje. Si algo en estas palabras tocó algo en ti, compártelo con alguien que también lo necesite escuchar. Porque los mensajes que nos liberan no están hechos para guardarse. Están hechos para pasarse de alma en alma. Como siempre ha sido. Como siempre será. Hasta la próxima vez que nos encontremos aquí, en el vértice del misterio. Cuídate mucho. Y recuerda, ya es tiempo de soltar. Ya es tiempo de ver. Ya es tiempo de regresar a ti.